Quiero preguntar a vos, Lucas, Sí. de tu experiencia. Los escuchás a Alberto, la escuchás a Mónica, pero ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo pudiste salir? ¿Qué herramientas encontraste para salir? Claro, yo un ejemplo, conocí vientos en el año 2009, venía hace 6 años consumiendo, ¿Desde qué edad? de los 12 hasta los 18 más o menos. ¿Qué consumías? Y consumía marihuana, cocaína, bueno, estaba con el Poxirran, la Nasta, las pastillas también. Llegó un momento, o sea, uno comienza con el consumo de marihuana, pensando que está todo bien, que está todo bien. Después eso se va agravando cada vez más. Va empezando a cometer otras cosas para conseguir el consumo. Llegó un momento que ya uno no aguanta más y sabe que va a terminar mal. Estuve mucho al borde de la muerte, siendo menor de edad. Conocí vientos en el año 2009, donde me costó, donde empecé a notar que había otro estilo de vida. ¿Cómo llegaste, digamos, a Vientos, que es un lugar donde vos creías que te podían dar herramientas para salir de tu situación de Sí, consumo en problemático? realidad en el contexto donde vivía, yo me crié en una villa, viví casi toda mi vida en una villa, no conocíamos lugares donde ayudaban a pibes y a pibas, pero sí, un ejemplo, pedí ayuda, que se lo pedí ayuda a mi familia, le dije no aguanto más, me van a terminar matando, voy a terminar mal, y empezaron a buscar, viste, preguntando, llamando, en las redes sociales. En ese tiempo había muy poco encima del tema de las redes sociales, hasta que bueno, pudieron llegar, se comunicaron. Y al otro día, bueno, me llevaron, me llevó mi familia me llevó y bueno, que fue el 1 de septiembre del 2009. Y Te la desde ahí, acordás bueno, patente ese sí, día. sí, esa es una fecha, ¿viste? Porque de venir tan mal y saber que ya la vida no tiene sentido, donde estás destruido, de repente encontrás un lugar donde realmente te dicen, la vida es esto, podés verla de esta manera, no es solamente el problema no es solamente el consumo, sino que había un montón de factores. La vida de uno, la falta de trabajo, o sea, yo tuve que dejar la escuela a los 12, 13 años por salir a trabajar y era una situación compleja, o sea, en una villa, no tener trabajo, o sea, no tener recursos y ya tener que dejar los estudios muy tempranamente, entonces fue costando un poco y cuando entré al lugar y me empezaron a demostrar, me empezaron a mostrar otro estilo de vida, que se puede salir trabajando, hermanándonos con otros compañeros, que están en la misma situación de uno, entonces la verdad que fue por primera vez en mi vida, porque con 18 años, después de venir, de vivir una vida totalmente destruida, para mí fue muy positivo, donde pude abrirme, donde pude charlar con los compañeros ahí, donde empecé a tener terapia, que para mí es algo fundamental, y empecé a pensar esto, decir, el tema cuando salía, yo no había dejado los estudios muy de chico, decía, el trabajo, ¿cómo voy a hacer con 19 años? Me toca salir, no tengo estudio, ¿dónde me van a aceptar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Porque tengo que volver al mismo barrio donde salí, donde me he criado con un montón de compañeros, me he criado con un montón de amigos que están en la misma situación que yo, y me tocó, o sea, salir. Tenías que volver como a un círculo que para vos en algún punto era tóxico. Y sí, porque en realidad uno se va frecuentando con eso, o sea, uno sale de su casa, está el consumo muy presente en los barrios, más en los barrios populares, y uno sale y se va enfrentando con todo eso, y ahí lo que uno fue trabajando dentro del proceso, yo le digo proceso porque fue un proceso convivencial dentro de una casa, pero el proceso continúa en el transcurso de los años. Hoy continúo un proceso porque sigo trabajándome, sigo teniendo análisis, sigo laburando mi persona, la paternidad con mis hijos, también tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Y bueno, salí, tuve que realmente enfrentarme con todo eso, con la falta de trabajo, con la falta de recursos, apoyándome con los compañeros, con las compañeras, fui consiguiendo otros recursos y bueno, así fue pasando el tiempo. Hoy tengo la posibilidad de poder acompañar una casa comunitaria a 70 compañeros que están en la misma situación que me encontraba yo hace 12 años atrás, y eso a mí me fortalece mucho más porque, o sea, te sentás y sentís empatía por ese compañero y sabés que viene la misma situación de no tener recursos, de tener un vínculo totalmente destruido con su familia, de no ver a sus hijos hace mucho tiempo, entonces sentís empatía, entonces querés ayudarlo y pensás, decís, sí. ¿Cuán importante te resulta a vos la contención comunitaria? Porque vos digamos, resaltás mucho eso, ¿no? Tus pares en esa misma situación, incluso también allá lo mencionaba, ¿no? Esta contención comunitaria. Para mí eso es una de las cosas más fundamentales, ¿viste? O sea, para mí estar en un lugar donde hay un montón de compañeros que han atravesado la misma problemática que yo,
y te sentás a hablar y te entendés y sabés, un ejemplo, que el compañero también la pasó, está sufriendo o sufrió un montón, que hubo un montón de derechos vulnerados también desde chico, de por qué tuvo que dejar los estudios. Porque el Estado te patea de la manera Exactamente. que te patea. Entonces te vas sintiendo identificado con las historias, porque en sí, si de los 70 compañeros que quizá hoy que están en la casa donde yo acompaño, las historias de vida son muy similares. O sea, la falta de trabajo, los padres o que el consumo dentro de la familia esté, no hay muchas cosas diferentes y distintas. Y lo bueno, o sea, esto, es decir, apoyarnos entre nosotros, acompañándonos, o sea, tenemos, no sé, dispositivos como en los barrios también, donde uno o sea, yo en la casa donde acompaño es General Rodríguez, tenemos un compañero que vive, no sé, en Loma de Zamora. Y sabemos que tenemos un dispositivo en ese barrio que está acompañando el barrio, que acompaña a los pibes, a las pibas. Entonces ese compañero va, se acerca ahí, tiene su terapia, hay un montón de compañeros y Son compañeras. una red. Claro, exactamente. Y hablando de red, te quiero preguntar a vos, Sebastián, porque vos sos referente de esta red a la cual Lucas acudió y que ahora también está ayudando, además de haciendo su proceso. ¿Cómo vos te metiste en estas redes comunitarias que entiendo que es un poco parte de lo que están describiendo también ellos, que es ausencia de el Estado, una ley que no se cumple y bueno, se forman redes comunitarias y gente con buena onda que quiere ayudar al otro? Sí, a mí me tocó también, soy un poco más grande que Lucas, atravesar una situación similar. Yo caí en la droga de muy pendejo y me tocó vivir en un contexto, salir de la droga en un contexto muy difícil que era el 2001. Fue un contexto de país muy duro en donde nos encontramos, muchos de nosotros saliendo del consumo. Y hay algo que dijo acá el compañero Alberto, que él hizo hincapié en lo comunitario. Del 2001 para adelante, para nosotros lo comunitario y para nuestros barrios populares lo comunitario fue una manera de apoyarnos, de contenernos y de salir adelante de un montón de problemáticas sociales. El consumo es un síntoma de un montón de cosas que funcionan mal. Y lo que fuimos haciendo nosotros fue generar dispositivos y pensar... ¿De qué es un síntoma el consumo? ¿De cómo lo viven ustedes? Yo creo que es importante, hay muchas cosas que decía Lucas, ¿no? Hay algo que nosotros siempre, el otro día tuvimos una discusión en una charla en donde se ponía en juego, alguien hablaba de la libertad individual. Sí. Para hablar de la libertad individual hay que tener ciertos privilegios y ciertos derechos garantizados. Cuando vos nacés en un contexto en donde tu vieja consume, tu viejo consume, eso funciona como un cuello de botella. Entonces vos sos libre cuando tenés la posibilidad de elegir. Si no tenés la posibilidad de elegir, no tenés la posibilidad de decir esto quiero o esto no. Entonces muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de elegir. Nacimos con familias complejas, en lugares en donde la pobreza estructural creció, y lo que fuimos haciendo fue generar iniciativas que no solamente nos servían a nosotros, sino servían a los pibes que no tenían acceso a la salud, porque hay que entender que la salud es un derecho, pero no todo el mundo tiene acceso a un lugar o a un dispositivo gratuito. En ese momento, las comunidades terapéuticas en su apogeo lo que trataban de hacer era de recibirte si tenías 40, 50 lucas para pagar, si eras pobre te morías. Entonces, el modelo médico hegemónico trataba de decir, bueno, esta es la manera que hay que funcionar, y lo comunitario siempre fue como tirado al abandono, como el que trabajaba de manera comunitaria estaba haciendo una experiencia o una iniciativa. Lo comunitario dio respuestas. Hoy, desde las organizaciones sociales o del MTE y Viento de Libertad que elaboramos nosotros, hay una red de 55 espacios. Están en todo el país, además, Estamos en todo el país, en centros barriales, que elaboramos de manera más ambulatoria, no solamente la problemática del consumo, sino que todas las problemáticas que están en los barrios, y de las casas comunitarias en donde los pibes y las pibas, es la única casa de mujeres y disidencias y niñas que hay en todo el país, que también las pibas vienen de manera gratuita, acceden a la salud de manera gratuita, y eso es importante remarcarlo. Les quiero preguntar a los cuatro esto, porque probablemente todos tengan una mirada y una vivencia diferente. ¿Ven que está aumentando la cantidad de personas que tienen problemas con el consumo, problemas con la salud mental? ¿Ven que eso está en ascenso? ¿Vos, por ejemplo, lo ves? Vivimos en una sociedad de consumo, hay que partir de esa base. Entonces los consumos aumentan para toda nuestra población.
hay algo que se genera en una sociedad capitalista que es el sentimiento de insatisfacción total, de que todo el tiempo nos falta algo. Cada uno de nosotros lo va llenando con lo que puede. Nuestras pibas y nuestros pibes de los barrios populares lo van llenando con lo que tienen, con lo que tienen a mano muchas veces, ¿no? Y la salida es esa, pero no es solamente una decisión individual que hay que pensar, bueno, el que se droga porque quiere o el que roba porque quiere. La realidad de nuestros pibes es muy distinta, ¿no? Hay algo que nosotros ayer pensábamos y decíamos, no sé, con esto de la violencia policial o con lo que recién hablaba el compañero, a nuestros pibes no le dan un balazo en el abdomen, a nuestros pibes los matan sistemáticamente. Y eso lo venimos denunciando y reclamando desde hace muchos años. Lo que pasa que la mamá que está en el barrio, que no es conocida, que nadie la conoce, queda ahí. Son historias que van quedando tapadas una atrás de la otra, ¿no?